Buenos días, buenas tardes, buenas noches, del lugar que nos estén escuchando, en la plataforma que nos estén escuchando. Yo soy Katherine y este podcast se llama A la altura del farol. Me encuentro con Miley. Hola, Miley. Hola, Katherine, y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Espero que disfruten de este segundo capítulo, que es sobre el cuento de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving de 1820. Espero que disfruten de los nuevos datos y referencias que les vamos a traer para este capítulo. Perfecto. Muy bien, gracias, Miley. La dinámica que hoy vamos a funcionar será de la siguiente forma. Primero, yo, Katherine, voy a darles un relato del anterior episodio en lo que nos quedamos, en realidad, en la redacción, la lectura. Y luego Miley nos dirá la respuesta de una pregunta muy importante que dejamos abierta en el anterior episodio. Luego voy a darles algunas referencias literarias que no dimos en el anterior. Y Miley les va a dar algunas referencias multimedias necesarias para comprender más este segundo episodio. Así es. Y luego daremos la dinámica de la lectura. ¿Así será? ¿Perfecto? Sí, comencemos. Bueno, ¿en qué nos quedamos en el anterior episodio? ¿Qué pasaba en Tarrytown? En conclusión, el maestro, el galante maestro Ichabod Crane estaba listo, estaba guapo para asistir a la fiesta más importante del pueblo. Esta fiesta, en conclusión, no sabemos si pasa en Navidad, si pasa en Acción de Gracias. Sí se sabe que es en una época de otoño y que es después del Halloween, ¿no? Entonces, como no se tiene la época ideal en el que fue la fiesta, suponemos en ese periodo, ¿no? Donde se dirige con su viejo amigo Pólvora sobre este sendero de Tarrytown al encuentro de algo que él espera con muchas ansias. Ese fue el final del anterior episodio en la lectura, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Miley si nos puede dar la respuesta a la gran pregunta que dejamos en el anterior episodio. ¿Por qué el podcast se llama A la altura del farol? Así es la gran interrogante con la que abrimos el podcast. Y no lo dijimos que lo íbamos a decir al final, pero ahora vamos a aclarar esas dudas. Este proyecto surge ya desde el 2020, desde que estamos en nuestro primer año de universidad, y en realidad nos conocimos en pandemia nos conocimos y surgió este gusto de ambas por la lectura. Ya cuando volvimos a las clases semipresenciales, solíamos ponernos a leer y a debatir sobre libros, decir, no, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué crees que significa esto? Y dijimos, ¿y si lo expandimos a más? ¿Y si lo llegamos a abrir a más personas? Que sea un podcast, porque ese año estábamos igual con un proyecto similar para una materia. Y dijimos, ¿y si lo hacemos personal? Que nuestro podcast, nuestro propio podcast, y de ahí surgió. Pero el nombre, ¿de dónde sale? A la altura del farol. Como dijimos en el primer capítulo, somos de la ciudad de Potosí, Bolivia. Nuestro departamento es considerado como uno de los más altos de todo el país, de toditos, y Latinoamérica. De toda Latinoamérica. Y aparte que nuestro departamento aún conserva los rasgos coloniales, las casas, la arquitectura, todo. Aún hay los faroles antiguos de la colonia que siguen alumbrando por las calles, por el bulevar, por el colegio Pichincha, por ahí, por la calle de la Pulmonía, por el cementerio, por todos los lugares, por la ferroviaria. Y salió de ahí, porque el farol, ¿qué hace el farol? Ilumina, aclara el camino, todo eso, y el simbolismo va de ahí. Queremos aclarar las dudas y curiosidades que vamos a ir descubriendo a lo largo de la lectura del capítulo. Vamos a ir descubriendo cosas junto con ustedes, les vamos a brindar datos, y de ahí surge este proyecto, A la altura del farol, que va a ir evolucionando a algo grande. Queremos que evolucione a algo grande. Ya. Ese es el punto. Somos la luz en aquello desconocido. Exacto. Por si desconocen los cuentos, ¿no? Pero este es muy popular.
aunque no todos lo han leído. No todos, mayormente han visto, adelantándome, el corto también, digo, la película de Tim Burton con Johnny Depp, la mayoría. Y el corto, ¿no? De Disney. Exacto. Bueno, ahora sí, las referencias literarias. ¿Qué referencias literarias tenemos sobre este cuento? Bueno, como ya dijo Miley, este cuento, y también lo dijimos en el anterior episodio, fue escrito en 1820, pero en realidad está ambientado en 1790. Un dato muy importante que lo dejamos pasar, ¿verdad? Lo pasamos de lado. Es decir, que el relator está dando esta historia, está explicando esta historia en esa época, ¿no? En el 1790. Ahora, nosotros, ¿de dónde conseguimos este libro, este cuento? Lo conseguimos de la librería El Astillero, que se encuentra en la ciudad de Cochabamba. Se llama Los Mejores Cuentos Góticos. Este libro es una joya. Te tengo que decir eso, Mary. Es una recopilación, es una joya, en serio, porque tiene cuentos muy, muy buenos. ¿Todos son relatos góticos? Sí, todos son relatos góticos, pero tiene desde Stoker hasta Lovecraft, Hoffman, Nodier, o sea, grandes autores. Y viene de la editorial Mestas, es una editorial española, ¿no? Entonces la traducción es española adaptada a Latinoamérica, que fue publicada en el 2019. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Exacto. Muy bien. ¿Y qué más les puedo decir de este cuento? Bueno, este cuento nos ayudó bastante en las cosas de referencias literarias, un ensayo que encontramos en una página. La página se llama oldstyletotals.com. Es una revista, en realidad, un blog que recopila muchos ensayos, ¿no? Y lo lamentable es que toda la página está en inglés, o sea, solo la encuentras en inglés. Más referencias no pudimos encontrar muchas, la verdad es esa. Toda la información que la puedes encontrar está en inglés. En inglés, exacto. Entonces, este ensayo está hecho por el señor Grant Kellermeyer. Este profesor, no sé si es profesor, no dice mucho del autor del blog, la verdad. Hizo un blog entero sobre cuentos y relatos de terror clásico. Así se llama su blog en la página, ¿no? En esta revista. Él puso un ensayo que se llama Ensayo Literario sobre la leyenda de Sleepy Hollow y otros datos curiosos sobre Tarrytown. Esta fue publicada en el 2018 y este ensayo tiene demasiados datos que nos ayudaron a aclarar muchas dudas. También podemos citar a otro blog literario, tal vez de lo que se refiere este libro, que fue publicado por Washington Irving, que fue en 1820, se llama El Sketchbook de Godfrey Crayon. Así fue publicado el libro de Washington Irving, donde tiene hartos relatos, ¿no? Y uno de estos relatos, y el más largo, es la leyenda de Sleepy Hollow. Y nos dice también este blog que se inspiró en leyendas como es el Tan o the Shanter de Brown, el cazador salvaje. Este cazador salvaje es un cuento muy interesante, ¿saben? Porque tiene mucho que ver con la leyenda, o sea, con la leyenda de Sleepy Hollow. Es súper cortito, pero luego te vas dando cuenta de qué trata. Y este dato se los vamos a dar más a fondo mientras estemos leyendo el cuento. Y voy a explicar más también sobre este cazador salvaje. Y también la leyenda de Rosenball de Mossos es una leyenda en realidad francesa que tiene que ver más con este ambiente fantasmagórico, ¿no? Bueno, esos serían algunos datos que también se inspiró en un ambiente del 1700, en realidad, Washington Irving. Más que todo en Birmingham, en Estados Unidos. Exacto. Y en Nueva Inglaterra, ¿no? En toda la ambientación, Nueva York. Creo que para él era muy importante toda esta ambientación para hacer este cuento y crear esta leyenda
tan icónica. Ajá. Bueno, ahora, Miley, por favor, dinos qué referencias multimedias nos puedes aclarar. Bueno, aclarando también una pequeña duda de Catherine. Bueno, no duda de Catherine, sino es de que todos los relatos del sketchbook son relatados por Nicket Booker. Ah, todos. Sí, o sea, el cuento de Sleepy Hollow igual está relatado por Nicket Booker, que ya más adelante van a ver cómo lo acopla. Pero creo que lo dijimos, ¿no? Knickerbocker es en realidad el que está relatando la leyenda. Ajá, exacto. No es autor, no es el autor. Es el personaje creado por Washington Irving, que relata todos estos cuentos, como sería incluso el de Rip Van Winkle y todos los que están en el sketchbook. Ese pequeño dato que voy a aclarar. Y ahora, centrándome en las referencias multimedia. El mayor referente que conocemos es de la película de Tim Burton. Seguido hay una serie. Después hay dos películas de 1900, una de 1922 y otra de 1949. Y una de 1934, pero más que todo, esos son pequeños ilustraciones, por así decirlo. Y ahora la de Tim Burton. La de 1999 es la más conocida, la más reconocida por todos, por la actuación de Johnny Depp, un gran actor, que no es tan fiel al libro, al cuento de Washington Irving. Tiene grandes cambios, como ser de que Ichabod no es un profesor. Exacto. Sí. Es un forense. Es un forense en la película. Y dejan de lado el hecho de que Ichabod no cree en nada. O sea, Ichabod en el cuento te cree de la brujería y todo eso. Y el otro referente es el del corto de Disney, producido por por Walt Disney. Por Washington Island. Okay. Por Walt Disney. Y un dato es de que fue estrenado antes de La Cenicienta. ¿Ah, sí? Sí. Oh, fue estrenado antes de La Cenicienta. Se publicó primero en Estados Unidos todo esto, después en España, pero pasado tiempo después. Es un corto en el que más que todo entra la música que pusimos en el primer capítulo sale de ahí. Es una música muy icónica, el escenario, y es más fiel al libro. Es más fiel. Obvio que en el final te hace dudar de si de verdad existió el jinete o no. Y la película de 1922, que es una película muda, en blanco y negro, y es una de las películas más largas conservadas aún en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, que queda. Hay 3 películas en blanco y negro y mudas, y es la primera en la que se utiliza una técnica innovadora. Y pues esta película la vi, saltándome algunas partes, pero igual te cambia el final. En el final te plantea de que todo una broma de Bromel Huesos. O sea, no existía el jinete. Ya. Jamás existió, sino todo era una broma. Y la otra, la de 1934, como te dije, son ilustraciones pequeñas de cómics y nada más. No es en tal como una serie o algo. Y ahora, la serie que se produjo desde el 2013 hasta el 2017, que cambia totalmente la historia del libro. ¿Por qué? Porque ahí te ponen a Ichabod que lo mataron, lo reviven en el futuro y centra temas bastantes, por así decirlo, que vamos a llegar a tocar en el cuento, como ser de los 4 jinetes del apocalipsis. Y después hay una cuenta de YouTube que encontramos al mismo tiempo que la página de... Que el ensayo. Que el ensayo, exacto. Esta... Sí, nos relatan acerca del Dullahan, de todo lo que hablamos del primer capítulo y todo eso. Nos aclararon bastantes dudas. Y el nombre de la... perdón. El nombre de la página de YouTube es Horrorverse. En el capítulo en el que hablan esto es en el episodio 8, titulado La leyenda del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Y ahí nos aclararon bastantes cosas también, que dijimos, teníamos razón, latinamos. Nos aclararon bastantes dudas, al igual que con el ensayo. Y sería eso, en resumen, de todo lo que pudimos encontrar en multimedia.
Exacto, ese fue el resumen en realidad literario y multimedia. Tal vez están un poco confundidos, son muchas referencias. Muchas referencias. Las vamos a poner en la descripción, referencias literarias y referencias multimedia para que ustedes también las puedan ver y digan, ah, sí, esto tiene que ver. o puedan, no sé, conectar los cables. Sí, porque hay puntos, un punto te lleva a otro y otro a otro y otro a otro y se convergen todo en un mismo punto. Exacto. Y es muy, muy interesante, ¿no? Como todas estas adaptaciones y estas investigaciones nos han ayudado también a hacer nuestra propia crítica y nuestra propia interpretación. Sí, nos armamos teorías desde un inicio sin saber nada, sin tener el ensayo, sin tener el link de YouTube, sin saber mucho, sino con lo que encontramos. Sí. Y le atinamos. Exacto, y llegamos a la conclusión de que sí, o sea, atinábamos a lo que creíamos. Ajá, ¿no? Exacto. Eso sí. Bueno, ahora sí llega el momento de la lectura. Voy a explicarles un poquito la dinámica, aunque tal vez ya la conocen, los que ya han escuchado. Miley va a ser quien lea hoy. Ella va a leer un fragmento. Cada fragmento que ella lea, si tenemos alguna pregunta o alguna duda, vamos a decir pausa, ¿no? Y continuamos, que es que continuamos con la lectura, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la dinámica. Pausa y continuamos. Exacto. Con esa dinámica vamos a empezar lo que es la lectura de del segundo capítulo del Jinete sin Cabeza. Y espero que disfruten los nuevos datos que les vamos a traer. Exacto. Y con la compañía de los Addams, empezamos. La helada de la noche anterior había dejado también una hermosa capa purpúrea sobre los más tiernos y frágiles árboles, y otras anaranjadas y escarlatas en los más firmes y grandes. Siguiente, explica todo lo que había en el camino por el cual estaba caminando Ichabod y el viejo Pólvora, que habían bosques, donde estaban las ardillas saltando de árbol en árbol, y los pajarillos del bosque ya se habían despedido del día regalándose un banquete en lo alto de las ramas ondulantes. Piaban y saltaba de árbol en árbol por todas partes, deleitándose en su libertad de escoger uno u otro, esta rama o aquella, tan felices entre todos los árboles que tenían. Siguiente, se nos explica todas las aves que estaban por todo el lugar en el bosque por el cual estaba yendo Ichabod. Habían petirrojos, mirlos cantores, pájaros carpinteros, orgueros, arrendajos y salamaneros. Ichabod, ahora, a paso lento, continuaba cabalgando mientras miraba atentamente todo el territorio del viejo Van Tassel. Se imaginaba todo lo que podía tener si se casaba con Katrina. Imaginaba todo el territorio que obtendría, como los campos de maíz, los trigales y los campos de colmena. Había bastante imaginación por parte de Ichabod, que incluso se imaginó ser recibido por Katrina con una tarta. Pausa. La imaginación de Ichabod. No para de imaginarse, ¿no? No, o sea, tipo, dijo que se muera Baltas Van Tassel. Y esto será mío. El terreno. Los terrenos. No, será mío. Bueno, una pregunta acá que tengo es cómo va descendiendo los tonos de colores y te lo explica, ¿no? Acá va descendiendo. Y los aves, o sea, hay bastante aves acá. ¿Por qué? Bueno, en el camino, es verdad, ¿no? Ichabod se topa con bastantes pajarillos. Así es. Y los colores siempre son representativos en la literatura, en la cultura, en la música, en todo, ¿no? Porque es arte, o sea, los colores tienen ese significado, ese simbolismo espiritual. Y los colores que representan son del otoño, como estamos en la época del otoño, ¿no? El festival. Que como que ha pasado Halloween y no es Navidad aún. No es Navidad. No sabemos si es Acción de Gracias, no sabemos qué época en sí es, ¿no? Podríamos decir que es noviembre por ahí. Tal vez es un noviembre, ¿no? Por esa época. Entonces, ¿qué significa el otoño? Muchas veces significa el fin de un ciclo.
Ok. porque está empezando el invierno, lo más frío, lo más terrorífico, aquello donde todo muere, ¿no? Entonces es un pasaje muy importante, es un fin de un ciclo, del ciclo de la vida en sí. Entonces tiene demasiado significado espiritual, ¿no? El simbolismo que tiene, ¿no? Exacto. Ahora los pajarillos. Los pajarillos en muchas culturas se les puede denominar psicopompos. Ok. Esto se les denomina, si no estoy equivocada, desde la antigua Grecia, pero en muchos relatos, cantos, poemas que ellos escribían, que representaban como aquellas aves que acompañaban a la persona que tuvo vida hacia la muerte, hasta su muerte, ¿no? Podría decirse que se encuentran tal vez en el limbo. Ok. ¿No? Que representan estos guías que les llevan en todo el limbo, ¿no? Aunque nunca mencionen en la Divina Comedia de Dante ni nada de eso, pero se hace esa interpretación. Ok. ¿No? Ahora, los pajarillos que menciona el cuento tienen también un simbolismo espiritual. Los pájaros carpinteros significan resiliencia, los mirlos significan misterio, luego están los de Cedrón que significan divinidad. Ok. Y que significan todo esto es extraño. Ajá. ¿Verdad? Porque es como si te estuvieran diciendo, está por entrar a una dimensión diferente. Sí, porque por todo el lugar que está Icabod hay muchas aves, bastantes aves, una reunión bastante de aves. Y es extraño, o sea, no, porque es un bosque, ya, sí, pero la variedad. Ajá, la variedad, y siempre hay un porqué, no solo es está por está. Y un pequeño dato antes de seguir la lectura de los psicopompos que dijiste, sí, son de la mitología griega y eran representativos del dios Hermes, el dios mensajero, que ayudaba a llevar a los muertos al inframundo. O sea, y que en esa dimensión, justo en esa pequeña parcela, podría decir, está el jinete. Exacto, están los fantasmas. Está el bosque y luego está las parcelas. Es como si estuvieran, no sé, yo siento como si estuvieran apegados a ese lugar o que no pueden salir así. Es que sí. Eso. Es que sí. Bueno, ahora continuemos. Bueno, como una enorme rueda, el sol poco a poco se iba deslizando hacia las profundidades del oeste. El amplio seno del Tampancín ahora parecía remansado como un impoluto cristal. Tan solo algún pequeño salto de agua alteraba el reflejo de la enorme sombra azulada de las montañas. Por siguiente te explica, ¿no?, cómo esta luz dorada va descendiendo hasta perderse poco a poco en un tono verde característico de las manzanas del sidra, que son utilizadas para la festividad en la que están, que no se nos dice, ¿no? Sin duda parecía el mismo cielo. Daba varios matices de brillos plateados, como si fueran piedras o gemas preciosas, dando un fulgor púrpura en las orillas. En las lejanías de una barca aparentaba mecirse lentamente sobre el agua. O sea, te estaba explicando muy bien cómo iba descendiendo todos los últimos rayos del sol, y toda esa travesía que iba Icabod. La noche infinita apacible también estaba a punto de caer cuando Icabod llegó a los dominios de Her. Her significa señor o algo, al señor Van Tessel, que sería así el señor von Van Tessel. La casa ya estaba llena de flor, ya estaba decorada por todo. Te explica la vestimenta de los invitados del lugar, que iban de los peinados bastante con cola suelta, por así decirlo, y los chicos estaban con una colita, tenían el cabello largo, atado, decoraciones en el cuello. Las chicas iban con vestidos aplizados de la época, un poco con el estilo europeo, pero tenían las características holandesas. Después de eso te dice que Bron el Huesos, como no podía ser de otra manera, era el héroe principal de toda aquella escena, porque antes te decía que estaban contando historias y él era de yo soy el protagonista de una historia que les va a contar. Lo siguiente. Llegó a la fiesta Bron sobre la montura de su caballo Temerario, el favorito de cuantos tenía, tan briboso y osado como su dueño. Por ser era el único hombre de la región capaz de domarlo.
¿Por qué? Porque era uno de los caballos que no era fácil de domar en la doma. La doma era el lugar donde se adestraba a los caballos, o sea, se los hacía volver mansos de cuando llegaban salvajes. Decía Bronel Huesos que los caballos dóciles eran para los cobardes. Pausa. En esta parte sigue hablándote de los colores, los matices, de cómo el sol va descendiendo, los tonos de verde. Este tono de verde, que después cuando me aclares la pregunta te voy a lanzar un dato, pero va a ser de una película. Y de la vestimenta que tienen los invitados del lugar, porque te hace mucho romance en eso. Y así que... Ya. A ver, bueno, después de que pasa este camino y Cabot, ¿no? Donde están las aves y todo, y los colores van descendiendo, eso dice, ¿no? Y que lo que él ve es cómo el sol va cayendo y cómo se refleja en el Tampansí, ¿no? En el puente Hudson, cómo la luz se va apagando poco a poco. Bueno, algo que no te especifica es que a los alrededores todos los árboles que tenían eran olmos, ¿verdad? Olmos, y tenían algarrobos. Este tipo de árboles tienen un significado también espiritual, y que esté rodeado en el puente, que el puente esté rodeado de estos árboles es extraño. Porque los olmos significan protección. Y el algarrobo, perdón, significa comunidad o colectivo. ¿No? Es como una protección colectiva que estuvieran teniendo justo en el puente. ¿Verdad? O sea, es algo muy curioso. Exacto. Y ahora, como dice, en el sentido esotérico de la magia, es que te da este sentido como que todo se vuelve más mágico en el atardecer. Entonces ahí es donde se concentra lo misterioso. Eso te dice en el atardecer otoñal y todo esto, ¿no? Ahora, algo muy curioso de los puentes, de este río, es que si tú lees algún cuento que hable sobre todo alguna temática dimensional, siempre hay un pasadizo, un pasaje, un portal, siempre hay un portal. Y la vida, en realidad, a la muerte es un portal. De la vida a la muerte es un portal. Exacto. Entonces es como si este puente mismo fuera ese portal. Eso también es un significado muy interesante, porque en realidad las puertas, todo esto es como si estuvieran entrando a otra distinta realidad, un misterio, un pasaje, un mundo paralelo. Ese es su significado, o sea, su simbolismo, ¿no? Que podemos interpretar. ¿Sabes? Me ha costado muchísimo buscar información sobre la vestimenta. Y va a sonar un poco raro los nombres porque no los pronuncio muy bien. Disculpe nuestro pronunciación, es que cuesta a veces. Pero el traje típico holandés se llama Boldensen Klederhatchen. Parece alemán. Así, Boldensen Klederhatchen. Boldensen Klederhatchen. Así se llama el traje típico holandés. Ahora, como especifica en el libro, en el cuento, ya está modificado. Sí, o sea, pues tiene aires europeos. Ya tiene aires europeos, incluso ya norteamericanos, porque ya está una mezcla de todo, digamos. Sí, ¿no? exacto. Pero conservan un poco de ellos, como son las faldas plisadas, los overoles, las colitas, o incluso los pantalones que usaban los hombres, ¿no? A esto tienen diferentes nombres. Por ejemplo, se les llama el Valdelan o el Marken. El Marken es justo el vestido de la mujer, ¿no? Y el Valdelan son las polleras que lleva. Que lo hace más pomposito. Y lo más importante, que es tanto para el varón que para la mujer, que son el Kloppen, Kloppen o Klorte, algo así, Kloppen. No puedo pronunciarlo. No te preocupes. Pero son los zapatitos que son de madera con una puntita.
Pero aquí no te especifica que lleva sus zapatos, probablemente ya más modernizados, ¿no? Ujú. Pero es interesante saber también cómo era la vestimenta de los holandeses y si ellos seguían utilizando, aunque sea una variedad de Aunque esa, modificado, pero de esa sí. tradición, ¿no? Ajá. De ese traje típico. Ujú. Que tenían. Eso puedo decir de la fiesta y también del pasaje de Icabod. Sí, porque recuerdo que con todo lo que me dijiste, el traje es idéntico al del corte, Sí. al de la Catrina. Es muy idéntico. Porque en el de Tim Burton nada que ver, ¿no? Los trajes. No, ya son más estéticos. Van más a la vibra gótica que tiene la película. Uh-huh. Incluso Icabod tiene el cabello corto, pero acá te dice que todos los hombres tienen una colita. Igual que en el corto, Icabod tiene su colita. Y tenían un gorguero acá en el cuello, que es tipo para alzarlos, algo así. Vamos a poner imagen de referencia. Sí, o sea, no, en el corto está muy bien. Está muy bien hecho, está bastante bien hecho. No sé si en la del 2000, la del 22, o sea, del 1922 la película en blanco y negro, no, sí. La verdad no. Y es que la calidad igual, da mucho, hay veces se vuelve todo negro y solo ves los destellos, pero conservan el vestido de Catrina, eso sí puedo decir. En la serie no me acuerdo. No, en la serie no respetan nada, es en el futuro. Sí, no me acuerdo que aunque sea haya visto un flashback de esa fiesta. Es que eso ya es en el futuro y no. Y bueno, ya, para cerrar esta parte, sí. Lo que te quería decir del destello verde, no sé si te acordarás, pero sale en Piratas del Caribe. Cuando están en el barco, ¿no ven? Y tienen que girarlo y el sol va descendiendo y da un chispazo verde. Exacto, el río, esa parte es una dimensión paralela. Sí, porque cuando hace eso en Piratas del Caribe es que están pasando a otra dimensión. A la de los muertos. No, están saliendo de la dimensión de los muertos en este caso. Ah, exacto. Están saliendo están entrando a la dimensión de los muertos. Ese detalle yo dije, tiene que... Sí, conecta, porque algo, no solo Washington Irving te lo va a decir solo porque sí, sino tiene algo que ver. Bueno, mi pequeño dato para añadir algo ahí. Estaba bueno. Bueno, ahora continuemos. Bueno, te enseña todo esto de todos los banquetes, las parrilladas enormes, los pescados, los pollos asados, la leche recién ordeñada, las más, o sea, está todo el banquete imaginándose que voy a tragar todo esto. voy a salir muy llenito. Voy a salir muy llenito. Oh, Dios lo bendiga al Icabod de estar ahí, porque todo esto está siendo relatado por el relator, ¿no? Knickerbocker, exacto, gracias, Catherine, por Knickerbocker, porque él mismo te dice, oh, Dios lo bendiga, porque él no tiene tanto tiempo de estar frente a ese festín, porque lo tiene que contar y pues ni modo, no hay de otra. O sea, te relata bastante eso. Y siguiente, Icabod Crane felizmente no tenía tanta prisa como yo, el que se encargaba de contar su historia, y pudo deleitarse, como cabe imaginar, como lo hizo con todas aquellas auténticas delicias. Es cierto que con cierta pausa y hasta ceremoniosamente, pero no desperdiciando cada plato alguno. Él era un ser tan bondadoso y agradecido por todo el banquete que se le daba. Ya se nos dijo anteriormente que Icabod era un hombre flaco. Y verán todo el festín con el que se llenó y degustó en el banquete, las bebidas, todo parecía agradable, acariciando el deseo de todo aquello un día no muy lejano, o sea, poder organizar en el futuro las fiestas, tener la casa de Vantaces, los terrenos, que todo sea de su propiedad, en gracia del matrimonio que iba a tener con la rica heredera de su anfitrión. Pero, si aquella suerte lo atrapaba, pensando sin parar de masticar, abandonaría su escuela, dejaría todo con tal de heredar todo aquello que le dejaría casarse con Catrina. El viejo Baltus Van Tassel iba de un grupo al siguiente de invitados con las facciones alegres, rojo y contento, de buen humor, hinchado y cómodo con la luna nueva de aquel generoso otoño.
No mucho tiempo después, desde el salón continuo, se dejó sentir una música que invitaba al baile. El músico era un negro viejo con los cabellos plateados. Él solo continuó una auténtica orquesta ambulante que durante algo más de medio siglo había ido de un lugar a otro por los pueblos, villas y aldeas de la comarca. Tocaba un violín viejo, estropeado como él mismo. Te explica todos los ritmos que él podía orquestar en esa fiesta, bastante, pegándose a la vez más fuertes zapatazos, infundirles en ánimo. Hacía animoso el lugar con la música que había traído, la música folclórica del lugar, los bailes típicos que tenían en la villa holandesa. En lo referente a Ichabod bastaba decir que se consideraba tan buen bailarín como cantante de salmos. Ni una sola de sus fibras, ni uno solo de sus músculos era ajeno a la música cuando se había decidido a bailar. Era bastante alegre el profesor, ya que estaba lleno de haber comido tal banquete y disfrutar de aquel baile con aquel músico. Ya que su música era bastante alegre, animó a todos los invitados del lugar. ¿Cómo era posible que aquel terrible maestro del martillo que golpeaba a sus alumnos fuese tan divertido? Se preguntaba la mayoría, incluso el mismo Knickerbocker. Su pareja de baile era, por cierto, la propietaria de su corazón, perdón, la hija del buen Van Tassel. Y respondió sonriendo y le guiñó los ojos. Tenía ya ganada, por así decirlo, según él, a Katrina, a la joven Katrina. Ya la tenía ganada por el hecho de que le había aceptado el baile. Concluido el baile, Ichabod se interesó por la conversación que mantenía Van Tassel y un grupo de hombres de avanzada edad, muy enterados al parecer, fumaban apaciblemente mientras conversaban. La comarca había sido el escenario donde se libraron grandes, importantes batallas. De aquello ya había pasado tanto tiempo que cada uno de los hombres allí reunidos en el porche del granjero holandés narraba su historia con un halo de leyenda. Bastantes historias tenían para contar, por así, por ejemplo, emocionadamente, uno de aquellos hombres contó el relato de las aventuras de Duffy Martley, un holandés de barbas azules, según se contaba que hubiese sido capaz de hacerse con el control de una fragata. Una fragata es un barco pequeño, no muy grande, donde podían estar unos cuantos tripulantes. De una fragata inglesa, él solito únicamente con un pequeño cañón de calibre 9, viejo y oxidado, de no haberle explotado cuando disparó el cuarto proyectil. Hablaban sobre grandes batallas que se libraron en ese lugar, como ser la batalla de White Place. La batalla de White Place se produjo en Nueva York el 28 de octubre de 1776. Las tropas inglesas derrotaron a las tropas americanas. Evitó que los hiriese la bala con un mosquetón, desviando la bala de cañón. Una gran hazaña, por así decirlo. Aquel caballero, según el narrador de la historia, estaba decidido a enseñar a su sable a todo aquel que dudara para demostrar la autenticidad de su historia. O sea, el hombre que estaba contando estaba diciendo que si no me creen, peleemos, desenvainemos nuestras espadas y peleemos, porque yo sé que esta historia es verídica. Sin embargo, ninguna de aquellas historias tuvo comparación con la de las apariciones que se relataron una vez concluidas la guerra. Pausa. Ok, acá relatamos mucho, ¿no? De todo esto para hacerlo un poco más apresurado y dar más datos precisos. Te habla de la llegada del personaje de Duffy Martin, también, de Duffy Martin y su leyenda holandesa. ¿Quién es Duffy Martin? Bueno, primero que, como mencionaba, estos amigos de Van Tassel se reunieron así, como en un rinconcito, tomando, hablando, como una reunión de viejitos. Sí, exacto. Y Ichabod ahí, como era el chismoso del pueblo, con tremendas orejas que tenía. Exacto, con tremendas orejas que tenía, fue a escuchar así las historias de estos ancianos. Y uno de ellos era la historia de Duffy Martin, que era que, como dijiste, él logró capturar una fragata, un pequeño barco inglés, y lo hizo explotar, él solo, ¿no? Entonces fue una gran hazaña, a pesar de que en esta batalla de White Plains
perdieron los americanos, ¿no? Los norteamericanos perdieron y los ingleses ganaron en esta batalla. En el ensayo que ya mencionamos al principio del podcast, te menciona que se le dice también la batalla sin nombre. Ok. Solo se dice la batalla de White Plains porque es el lugar donde ocurrió, pero no tiene un nombre histórico como muchas batallas de esa época, porque perdieron. Ok. Y en realidad una de las razones por las que perdieron fue por estos soldados alemanes que vinieron, estos hessianos. Son los soldados hessianos. Exacto, por ellos. Entonces, esta hazaña fue una de las mejores, digamos, de Duffy Marley. Este personaje no existe. ¿Es un invento de Washington Irving? Es un invento de Washington. Había un capitán de tropas que apellidaba Marley, pero no estuvo en la batalla de White Plains. Fue como inspiración para la creación de Duffy Martin y combinarlo, por así decirlo, con la historia de los hessianos, porque se dice que de ahí sale el jinete que próximamente vamos a contar, ¿no? Exacto. En referente a eso, en esta batalla es donde se cree que murió el soldado hessiano con la bala de cañón. Porque a pesar de que ganaron los alemanes, fue gracias a una tropa que se les llamaba los dragones. Ok. Los dragones de Hesse, que eran exploradores específicos y los mejores mercenarios. Y se les decían Jörgen. ¿Qué significa Jörgen? Jörgen significa el dragón en el caballo. Eran específicamente aquellos mercenarios que tenían caballería. Ok. Ajá. Entonces, este Jörgen también se le conocía como cazador. Cazador. Ajá, eran los cazadores. Ellos eran los exploradores, los mejores en batalla. Y no eran muchos. Era un lugar predilecto. Exacto, no, o sea, sí, era un lugar predilecto y eran pocos. Y probablemente en la batalla de White Plains los rodearon, porque dice que en esta batalla en realidad los rodearon a los norteamericanos por el mismo hecho del río, ¿no? Del río Hudson, entonces no pudieron salir más a más extensión de tierra. Okay. No pudieron. Entonces los encerraron y fue gracias a sus exploradores que eran los dragones hessianos. ¡Wow! Este grupo, y se dice que una hazaña fue que un cañón norteamericano justo le dio a un dragón hessiano. Ok. Que es curioso que a estos mismos se les digan cazadores. Sí, eso es lo que me llama la atención, que les digan también cazadores, porque es algo muy llamativo. Y una pequeña duda que tengo, te dice que la batalla se desarrolló en 1776 y la historia está basada en el 1790, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, ya pasó la batalla. Ya pasó la batalla, pero no pasó mucho tiempo, por así decirlo, pasaron unos cuantos años. O sea, es como si la leyenda estuviera fresquita. Sí, la leyenda está muy fresca, la verdad. Está bastante fresca. Por eso se cree que el jinete es de esta batalla, que es un dragón hessiano. Que fue derribado por la bala de cañón quitándole la cabeza. Y dicen que esa bala de cañón en realidad fue gracias a los cañones que trajeron de las tropas de Alexander Hamilton, que para la batalla revolucionaria fue un personaje muy importante en la historia norteamericana. Escuchen Hamilton. Vean la obra de teatro. Vean la obra de teatro de Hamilton, las canciones son buenísimas. Yo de Hamilton ya no la vi. No, tiene canciones muy buenas. No, o sea, yo no la vi, te digo, quiero ver. No, vela, o quienes nos estén escuchando, el musical de Hamilton es muy bueno y sé que se va a estrenar en algunos cines de Latinoamérica, pero no en Bolivia. Ya, pero bueno, siguiendo. Otra duda que tengo es que más antes, cuando estaba leyendo, ¿no? Te menciona a un músico negro que fue traído para el banquete de Van Tassel. Antes de que empezaran a contar las historias, él era el que animó la fiesta. Exacto. En el 1776, 1790, la esclavitud continuaba. Entonces, probablemente era esclavo. Sí, porque la historia está en el año de 1790, ¿no? Exacto. Probablemente aún era parte de Estados Unidos. De la esclavitud. Exacto. De este grupo esclavo, ¿no? Aunque dicen que desde el 1775 por estos lares de Nueva York ya habían
otros afroamericanos que ya eran libres. Ok. Entonces, como que puede que este músico haya pertenecido a los que todavía pertenecían al grupo de esclavos o que sea libre, pero no te especifica mucho eso, aunque es un poco raro porque te dice que va viajando. Va viajando. Si tuviera todavía un capataz, no lo dejaría, tal vez viajara con su música, ¿no? Sí, porque la orquesta te dice que va más de medio siglo. Exacto. Ambulando por todo el lugar. Ahora, la música que ellos utilizaban era muy folclórica, ¿no? Que era más de granja, folclórica, con unos tonos más alegres. Para bailar, para animar todo el cuerpo. Como lo hizo Ichabod. Como lo escucharon la música country, así. La música country. Exacto. Como, bueno, la única música country que viene a mi cabeza, bueno, también es la del corto, porque se ponen a bailar, a hacer todo cuando quiere bailar con Katrina, ¿no? Y Brownlee. No sabe bailar, bro. Sí, hace toda su jugareta. Aparte de eso, está la de Bugs Bunny, la de Bugs Bunny, la que es una música country, pero muy, ¿cómo se diría? Movida, pero fiel al ritmo que tenían en esa época. Muy, muy fiel esa. Ahora, algo época que lo cambiaba mucho era que cuando tocaban estos músicos negros, estos músicos afroamericanos, cambiaban el ritmo. Ok. Porque ellos ya tenían como ese preconocimiento de su misma cultura y mezclaban sonidos que lo hacían mucho más interesante, que lo hacían mucho más alegre la música, y desde esos inicios, incluso dice que desde 1790 ya empezó con la música del blues y del jazz. Los inicios de este género. De este género, exacto. Y todo empezaba con, claro, instrumentos clásicos, ¿no? Pero probablemente también este músico se ganaba así dinero de ir en casa por tocar su música. De festival en festival. Exacto, pero lo iba solo, como dice. Sí, era una pequeña orquesta, ¿no? Exacto. Era él, su violín, que ya estaba muy desgastado, y bueno, otros instrumentos para animar, ¿no? Sí. Pero era el que resaltaba. Ahora, más. Lo curioso es que en ninguna adaptación muestran, en la del 1922 sí muestran a un personaje negro. Muestran, pero es esclavo, sigue siendo esclavo. Ahí voy a ver claro una parte. El baile no te muestra músicos, pero blancos. Te muestra músicos blancos. ¿En el del corto? No, 1922. La película en blanco y negro. Muestran personas negras, pero que les están llevando en carruaje y todo eso. En la del corto... Son sirvientes. En la de 1949, el corto de Disney, no hay ni un personaje. No hay ningún personaje negro, todos son blancos. Incluso en el baile no se muestran los músicos, se muestra solo el músico y cómo están todos, bailemos. En el de Tim Burton. Hay un baile, pero es donde le ves a Katrina por accidente a Ichabod. Sí. Nada más. La única mención del baile que se hace. Sí. Por demás, no. ¿Sabes en dónde sí hay referencias? En la serie. ¿En la serie? Ajá. ¿En qué parte de la serie habría referencias? En la serie, en la misma serie, porque incluso la descendiente de Katrina es afroamericana. Entonces, aparte de eso, que te muestra también que creo que el señor que le da el caballo a Ichabod, que estaban en las artillerías, también era afroamericano. Okay. No, claro, porque también ya va más a la modernidad, pero no sé, cuando tú ves las adaptaciones nunca toman este tema. Es que aparte de la serie, si no estoy mal, me corriges, está la guerra, el Ichabod pelea en la guerra, se muere en la guerra y es la guerra civil. La de la serie, si no estoy mal, porque... No, es revolucionaria. ¿Revolucionaria? Sí, ya, porque recuerdo haber visto uniformes azules o rojos. Es que sí usaban, porque decían los casacas rojas ya vienen. Eso eran los ingleses, los casacas rojas. Ok. Eso sí, porque cambia totalmente. Ninguna adaptación fue muy fiel a lo que Washington Irving escribió. Se saltaron incluso de este personaje, es el músico negro. Y ahora me pregunto, ¿por qué lo habrá agregado, no? Porque había muchos autores que excluían, incluso hablaban muy mal de los afroamericanos, como era H.P. Lovecraft. Es que lee cualquier relato de H.P. Lovecraft y vas a decir, diablos, ¿qué le pasa a este hombre? Sí, Lovecraft era un loquillo. Sí, no era un loquillo, era un racista, pero bueno, pero tal vez a lo que investigué, Washington Irving estaba muy
involucrado en la libertad afroamericana, como era abogado. Es que Washington Irving, como lo dije en un inicio, voy a volver a hacerlo recuerdo, Washington Irving amaba las culturas, amaba bastante. Fue de país en país averiguando de culturas, amando, escribiendo sobre ellas, escribiendo relatos, y de esos mismos relatos se inspiró para escribir relatos de su propio país, Estados Unidos, del lugar en el donde vivió gran parte de su vida y murió, como ser Tarrytown, Tarrytown, y de ahí, o sea, ama la cultura, no es como de que no, solo mi cultura, ya amaba estudiar la diversidad, exacto. Sí, porque es raro, cuando lees algunos cuentos de esa época, no te menciona muchos personajes afroamericanos. No. Podrías decirte en Cumbres Borrascosas. Porque estoy tan molesta con esa adaptación, sí, no, o sea, grita. No puedo con la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, por favor. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hollywood. Hollywood. Incluso se podría decir que Washington Irving es una gran inclusión no forzada. Es que, como dices, era abogado y también él le importaba mucho crear esta diversidad. Ajá, o sea, él amaba todas esas culturas, pasó gran parte explorando bastantes lugares. O sea, amaba ser abogado, pero era más de explorar y crear historias. Y así. Eso sí. Bueno, continuamos. En la siguiente parte te comenta de todos los relatos que hicieron ese día. Bueno, perdón, esa noche en el banquete, de que de verdad había pasado lo de Duffy Marling. Y todas estas conversaciones se iban poco a poco diluyendo, contaban otras cosas, por así decirlo, iban teniendo conversaciones y ya. Pero una cosa que cabe aclarar es que después de lo que comentó el caballero acerca de Duffy Marling, dijeron que por esas zonas, por los lados de Tarrytown, en las noches solían verse, por así decirlo, fantasmas, o que los muertos salían de sus tumbas. Ah, ok. Que los muertos salían de sus tumbas, diversos avatares y afueras muy distintos por los cuales los muertos salen de sus tumbas para iniciar sus rondas nocturnas. Otros también fantasmas vagaban de un lugar a otro, siempre según sus narradores. En inacabables procesiones, a otros igualmente fantasmas, como verosímilmente los habían observado. O sea, las historias que contaban eran de que si observaban estos fantasmas, de la nada lanzaban lamentos y bajidos que podían petrificarlos en el lugar. Las historias eran bastante horribles, pero que alegraban a Van Tassel. Lo entretenían bastante. Y por estos ciertos fuese lo que, según se contaba, capturaron al infortunado mayor André. Se dice que había un árbol en el que lo capturaron, y este árbol estaba ligado a bastantes cosas misteriosas y fantasmagóricas, por así decirlo. No faltaron tampoco las leyendas protagonizadas por mujeres, como la de una dama cubierta apenas con un vaporoso velo blanco que se dejaba ver en la tenebrosa cabaña de la Roca del Cuervo, donde había fallecido en mitad de una nevada. Cuando se aparecía, la pobre expresaba con gritos sus lamentaciones de manera tal que no se podía poner de punta los pelos de aquellos que la oían. Era bastante tenebroso aquellos que la llegaban a observar en ese valle denominado la Roca del Cuervo, sobre todo durante las más tormentosas e inclementes noches invernales. Sin embargo, ni qué decir tiene todas esas historias juntas. No eran apenas en nada en comparación con aquella que todos emocionaban muy especialmente. Esa era la leyenda del jinete decapitado de Sleepy Hollow. ¡Ay, aquí viene! Aquí es donde se viene. La historia más famosa. Me imagino ahí, cabrón. Temblando como en el corto con su huevito. Sí, como comiendo sus uñas y su huevito. Bueno, ya. Al que, según aseguraban algunos de aquellos hombres, se contaba sus relatos en el Porsche de Van Tassel, se había visto una vez más, muy recientemente, recorriendo tan a menudo la comarca como en sus mejores tiempos, amarrando cada noche su caballo en cualquiera de las tumbas del camposanto de la iglesia del pueblo. O sea, ya habían visto al fantasma del jinete sin cabeza que vagaba por el bosque cercano a la casa del viejo Van Tassel y que amarraba su caballo a cualquier tumba que encontraba en el camposanto. Sin duda ha sido
lo apartado en el que se alzaba la iglesia, lo que era, por así decirlo, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba rodeada de olmos, que ya habíamos mencionado antes, que igual estaban cerca a la casa del viejo Van Tassel. Al puente, perdón. Y también cerca de la casa de Van Tassel, Sí. la iglesia estaba por muchos lugares esos árboles. Hizo de aquel recinto sagrado un punto de reunión ineludible para los espectros y los espíritus de toda condición. Al fin de cuentas, la iglesia se alzaba sobre una loma toda rodeada de olmos y algarrobos centenarios, entre los cuales desataron de sobremanera los muros blancos. Aquí te relata todo lo relacionado con el camposanto, cómo había hierbas, plantas, era un lugar sagrado bastante lleno de vegetación. No era un lugar desolado como te lo muestran en el corto. Era un lugar lleno, rodeado de vegetación. A uno de los lados de la iglesia se abre un barranco muy hondo por el que la corriente arrastraba, sobre todo en los días de verdadera lluvia. Arrastraba troncos de árboles caídos, pedruscos arrancados y ramas. En el punto más negro y denso y hondo del torrente, no muy lejos del templo, hubo un puente de madera hace tiempo. O sea, ya... ¿Cómo se ya no habría ese puente? O sea, el puente se destruyó por todo lo que arrastraba el río. Lo destruyó y construyeron otro puente. Ya vamos a explicar esa parte porque se destruyeron varios puentes a lo largo de la historia de Sleepy Hollow. Hoy en día solo quedan algunos en el pueblo. Algunos y otros ya no hay. Incluso la vegetación ha cambiado bastante. No muy lejos del templo hubo un puente de madera hace tiempo. El sendero que conducía hasta el mismo puente y el puente también quedaban prácticamente cubiertos por la sombra densa de los frondosos árboles, cuyas ramas parecían no dejar pasar el aire, sino que los estrangulaban. Por eso en un día era un paraje en el que tan solo moraban las sombras y cada noche la más plena oscuridad. Era al parecer, uno de los caminos con mayor frecuencia recorrida por el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, y una de las historias que corría de boca en boca de los moradores de la comarca. Hablaba de cierta noche en la que el viejo Brower, o sea, esto te está contando ya igual los que ya están empezando a relatar historias. Sus historias acá, y te están relatando acerca de este señor que pasó, que se topó con el jinete sin cabeza. El sujeto, algo insolente e incrédulo, hasta hereje, en los referentes a los fantasmas, al regresar de Sleepy Hollow y antes de dejar el valle atravesando aquel camino, se topó de bruces con el jinete. O sea, el sujeto era un hereje, imagínate toparte un fantasma de la nada. O sea, no tenía fe. Era un hereje, no creía en la religión, no creía en nada. Y de pronto se topó con el jinete de la nada. No ocurriéndosele otra cosa que hacer la estupidez de seguirlo. De esta manera, a galope tendido, ambos fueron uno delante del otro, a través del bosque de malezas entre colinas por la ciénaga, hasta llegar al puente. Allí mismo, y de repente, el jinete se transformó en un reluciente esqueleto. Que se abalanzó sobre el viejo Brower para empujarlo con rabia y hacerlo caer al mortal torrente. Este mortal torrente, como ya dijimos, estaba detrás de la iglesia. Estaba detrás de la iglesia. Mientras las copas de los árboles rugían como si de ellas y no del cielo emanaran una tormenta preñada de relámpagos y truenos. O sea, el bosque tenía un misticismo brutal. Y con el jinete. Y con el jinete más era la ambientación. La ambientación era. Hubiera querido ser Brower. ¿Seguir al jinete? No, la verdad que no. Pero bueno. La narración de esta historia, considerada verídica por todos ellos los que estaban hablando acerca de esto, halló la analogía más que aceptable en la aventura que a continuación relató el propio Brom el Huesos. O sea, él dijo, tengo una mejor historia y por esto considero que de verdad lo que dijo el viejo Brower es verdad. ¿Por qué? Porque yo pasé algo peor. Por su pollo que tiene una mejor historia. Por su pollo que sí. Bueno, por el propio Bonner Huesos, que se había incorporado a la tertulia. Fue de chismoso igual que Cabot. No sin decir antes que él, como podría
comprobar de inmediato, superaba como jinete al fantasma sin cabeza. O sea, él se consideraba mejor jinete que aquel fantasma de la comarca. Según contó Brom, ocurrió mientras regresaba del pueblo cercano de Sing. Sing era un pueblo que existía, pero que hoy en día desapareció y tiene otro nombre. Cuando se plantó en el camino de golpe aquel legendario caballero decapitado para apostar con él una jarra de ponche. Se le ocurrió apostar con a galope, o sea, se dio una carrerita con el jinete. Y según él no le tocó ni un pelo. Perfecto. Pero bueno. Humilde el señor. Humilde. Bueno, apostó una carrera por una jarra de ponche. Brom el Huesos aceptó con valentía y la cabeza de su montura, Temerario, fue durante toda la carrera a la par que la de la montura del fantasma decapitado, sin que pudiese superarlo por mucho que lo intentara, y habría ganado la apuesta y la carrera, que era lo que más interesaba al joven presuntuoso, de no ser porque al llegar al puente, el jinete sin cabeza dio un increíble salto para salvarlo, perdiéndose a partir de allí en una llamarada que se fue extinguiendo poco a poco en la lejanía. Pausa. O sea que según él le ganó. Le ganó. Pausa, antes que nada. Hombres rayos. Hombres rayos. O sea, él dijo, yo le gané. ¿Qué cosas estoy viniendo a decir aquí? No, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Nadie me gana, ningún fantasma. Ningún fantasma a mí me va a ganar, pero de todo, no, es una... Lo que leímos fue extenso, bastante extenso, pero hay muchas cosas que hay que contar. Hay muchas. Hay muchas cosas que hay que contar. Por ejemplo, desde la mención de el mayor André. ¿Quién es el mayor André, Catherine? Vamos a continuar. Nos quedamos en la batalla de Warplace, en la anterior pregunta, ¿no? Ahora Mayrin me pregunta, ¿quién es el mayor André? ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, se dice que este mayor André, John André, como se le conocía, era un soldado del ejército norteamericano. Okay. Desde 1751 a 1780. Murió tipo unos 10 años antes del relato. ¿No? Dice que este mayor era un espía. Se hizo pasar por un soldado británico para adentrarse, digamos, y poder ser un espía. ¿No? Y por lo tanto, por un tiempo, tanto los norteamericanos como los ingleses no sabían a qué bando estaba. O sea, tipo, podía ser americano como podía ser inglés, porque no sabían. No sabían si estaban con ellos o estaban con los británicos. Sí, porque te menciona en todo lo que leí, ¿no? Que lo colgaron en un árbol. Y ese árbol estaba ya rodeado de bastantes misterios, bastantes. Y es por eso que fue traicionado. Y los norteamericanos, bueno, la partida holandesa norteamericana lo juzgó como un espía y lo fusiló. Si era aliado de ellos, mataron a un aliado. Exacto, o sea, no sabían, pero si estaba ayudando en realidad a los ingleses o si estaba con ellos. Mala comunicación. Mala comunicación. Muy mala comunicación. No sabían si estaba con ellos o con los ingleses, ¿no? Entonces, fue fusilado justo en este árbol. No fue colgado, fue fusilado en este árbol y fue enterrado en ese árbol. Esto recuerda bastante al árbol de Tim Burton. Sí. No, porque este árbol es el que aparece en la película de Tim Burton, ¿no ven? Bueno, hacen la mención, el simbolismo de este árbol, porque ahí está dentro las cabezas que va recolectando el jinete y las pone ahí. Y que el jinete está sepultado en otro lugar, pero acá te dicen que el mayor André fue sepultado bajo este árbol que ya tenía un halo de misticismo bastante grande. Exacto. Wow. Y no te mencionan, ¿no? ¿Qué tipo de árbol es, no? Pero por todo lo que hemos leído puede ser un... Ahora, esta historia es real. ¿La del mayor André? Sí, es real. Es verídica. Es verídica. No, esto ya no es un invento. No es un cuento. Es real. Esta historia es verídica. Porque dicen que, bueno, ahora que veo mejor los apuntes,
Es que hasta yo me confundo, no sé si estaba con los británicos o con los norteamericanos. Nadie sabía por qué bando estaba. Exacto, pero que al final los norteamericanos creían que su misión era debilitar la fortaleza de Hudson, ¿no? Ok. Y sí, o sea, es muy interesante porque donde fue enterrado fue en el árbol. Uh-huh. Y fue como un sacrificio trágico por la traición. Pero que lo hayan tomado, más que nada, este cuento, bueno, este suceso lo tomó Tim Burton, como dices. Ah, sí, sí, sí. En el árbol En el donde árbol. va el jinete. Sí, es que meten las cabezas ahí, porque cortabas el árbol y no salía savia, salía sangre. Exacto. Y era un árbol ya muerto, porque no tenía flores, no tenía nada. Ajá. Totalmente muerto. ¡Wow! Y dicen que desde su ejecución se dice que este Mayor André ronda por la zona. Sí, porque ya antes dijeron que ya rondaban los fantasmas de aquellos soldados que murieron en la batalla de What Place. Exacto. Wow, muy interesante, la verdad, bastante interesante lo que le pobre Mayor André. Nadie nunca supo de qué Y dice que le preguntan al fantasma de qué partido eres. ¿Le seguían preguntando? Sí. Tipo, o sea, que iban los jóvenes de la comarca y escuchaban los sollozos del Mayor André y le decían tipo, ¿de qué partido ¿de qué partido eres? Y el Mayor André de, no sé. Ni yo mismo lo supe al final. No, pobrecito. Y bueno, después de esto te menciona la leyenda de una mujer con un vaporoso velo blanco que gritaba bastante, ¿no? Que todos con sus gritos, sus pelos de punta se ponían de las personas y todo eso. ¿Se sabe que era esta aparición o algo? Bueno, Miley tiene una conclusión de que era la Llorona. Mi conclusión era la Llorona. Mi conclusión era una mujer de blanco que grita, la Llorona. Bueno, la Llorona llora, pero esta grita. Esa es mi teoría. Es la Llorona. Bueno, es que cada país latinoamericano tiene leyendas así, ¿no? De tipo, ahí la Llorona también existe. En nuestro departamento, ya dijimos, también existe una leyenda de ¿cómo se dice? La esposa sin cabeza, que es un poco similar al jinete sin cabeza, pero en distinta versión. Bueno, en realidad esta cañada, le dicen la cañada de Raven Rock. Sí, la roca del cuerpo. La roca del cuervo, ¿no? Y dice que es un refugio de donde está esta mujer de blanco, que llora, que visita a los excursionistas y que naturalmente solloza, ¿no? Que se encuentra en esta ladera donde hay muchos animalitos y todo, ¿no? Que va a un camino errático. Y que lo que más les llama la atención es ese grito. Ese sollozo. Pero otros dicen que no era un fantasma, sino que era una mujer. O sea, una mujer que se volvió loca. Yo tengo una teoría. Dime tu teoría. Porque la Llorona, o sea, no. Perdón, ya. Pero, o sea, hay muchas, ¿cómo se dice? Muchos relatos de así mujeres, incluso en la carretera. Vi uno. No sé si es real, no lo puedo investigar mucho. En la serie Sobrenatural. Ok. Supernatural. La serie Supernatural, donde la mujer muere en la carretera y se lleva así a las almas. ¿No es de una llorando? curva? Sí. Mi teoría es, tal vez un poco ridícula, pero sí la investigué. En realidad lo vi en una serie. ¿Cuál serie? Que se llama Teen Wolf. Teen Wolf. Lobo adolescente. Lobo adolescente. Pero en esta serie hay un personaje que es una mujer que es una Banshee. ¿Qué es una Banshee? Una Banshee es un espíritu o una persona que tiene este poder sobrenatural de poder llamar presagios con su grito y con su llanto. Grita y hace un presagio con eso, un presagio malo, de muerte. De que se aproxima la muerte. Exacto, eso causa su grito, eso hacen las Banshees. Además de que absorben la energía de un lugar o de una persona. Sí. Para conservar su vida. Oh. Entonces, este mito resulta que es un mito celta. De verdad es algo, claro, es de la mitología. Es un mito celta, de que existe siempre una mujer que tiene este poder sobrenatural, que llama
A la muerte. Claro, que está advirtiendo sobre muerte, sobre dolor. Sobre algo se aproxima, pero va a ser algo feo. Exacto. Entonces yo en mi imaginación y en mi lectura pienso que este personaje es una Banshee. Es que es una mujer de blanco que grita y como dices, las Banshees gritan presagiando algo. Y no sé, me gusta tu teoría, me gusta bastante tu teoría y la creo verídica, es una Banshee ya. Sí. De verdad es una Banshee. Porque igual los holandeses, o sea, pertenecían parte en esto de esta druida, esta parte celta tenían en su cultura, ¿no? Sí, o sea, en un inicio te hace mención de bastantes poderes mágicos y hechizos que tenía el mismo lugar de Territown. Exacto. Y otro que, bueno, creo que esas son las únicas historias que cuentan, ¿no? Te cuentan la del árbol, la del Mayor André y la de la Banshee, vamos a decir, y de ella, y prosigue siguiendo a lo que es de la iglesia, al jinete decapitado de Sleepy Hollow. Sí. O sea, es la leyenda que va de boca, o sea, que todo el mundo la conoce en Territown. O sea, todo el mundo sabe acerca de esa leyenda, que lo han visto deambular por los sectores, por el bosque, por la iglesia, cataba su caballo en cualquier tumba que encontraba, y así. Pero es interesante como, volviendo a lo de la Banshee, porque entonces podría haber presagiado, o sea, había hecho mención de ese presagio. Que ahí estaba el jinete. Y ¿sabes qué? Hay mucha conexión con Teen Wolf y con esta leyenda. ¿En serio? Sí, porque hay igual una leyenda que se parece al jinete sin cabeza en la misma serie. ¿Cuál leyenda? Te lo diré después. Porque no hay spoilers. No hay spoilers. Ok. Hay una leyenda entonces similar a esta, aparte de la Banshee. Aparte de la Banshee. Se menciona acá. Y la Banshee es lo que presagia. Están realmente conectadas. Están conectadas. Ok, ya. Sí. Bueno, siguiendo, otra duda que tengo es la iglesia. Como dijimos, todo el sector de que estoy viendo Isobo tiene olmos. Del puente y de la... Y ahora la iglesia también tiene... Está rodeado de vegetación, no es un lugar, una pradera libre, no, está rodeado de vegetación, bastante rodeado de árboles, protegido. Hay olmos y algarrobos centenarios. Así, ya me dijiste lo de los olmos y ahora los algarrobos, ¿qué simbolizan? Comunidad conjunta, es como una protección conjunta, ya lo dijimos. Y también existe, ¿no? Esto es como si estuvieran protegiendo tanto el puente como si estuviera protegiendo igual el cementerio, o sea, el camposanto del pueblo. Y por eso tal vez son los únicos lugares donde el jinete no puede entrar. Sí, porque ya luego con la leyenda de Brouwer, porque lo tira. Y no lo lastima, o sea, ya no lo puede lastimar, porque ya está donde el camposanto. Por eso ya está a salvo. Exacto. Está a salvo, porque igual, estábamos comentando en medio de lectura, pero el Brouwer era un hereje, se topa con él. Y justo dicen, no creo en ti, te perseguiré y diré que eres una persona disfrazada, porque tanto en la versión de del 49, la del 22, es una mentira lo del jinete, no existe, es alguien disfrazado. Sí, o sea, es Bron. Es Bron el Hueso, es alguien disfrazado. Por si no lo sabían. Por si no lo sabían, es alguien disfrazado, o sea, en ambos no se creen eso, sino que es algo que se inventó Bron para espantar a Ichabod. Exacto. Para espantar, porque en ninguna versión se habla de estas leyendas. Eso quería decir, en todo el cuento es una pelea entre la razón y la superstición. Exacto. Todo el cuento. Todo el cuento es entre, ¿de verdad? ¿Lo creemos? O no lo creemos. Exacto. O cómo puedes convencerme de que de verdad existe esto. Y el relato de Bron, que yo no le creo, pero... Yo tampoco. O sea, según él, su caballo temerario iba a la par con el caballo fantasmagórico del jinete. Sí. Y aparte, más antes te dice que Brouwer no se encuentra un jinete sin cabeza, se encuentra un esqueleto. Más después, un esqueleto brillante y todo eso. O sea, no te dicen que está cortado de la cabeza, que le falta la cabeza, sino que lo ven así, pero a vistas de él era un esqueleto.
Es algo muy interesante. Un esqueleto reluciente, ¿no? Ajá, No, es que dice que el jinete se transforma se transforma en un reluciente esqueleto. Es que ya en el Camposanto ya no es. un fantasma. Exacto. Vuelve a lo que era un esqueleto. Un cuerpo. Mm. Sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza. Wow. Bueno, esos serían los datos. Son los datos muy... Pero igual sigo diciendo, no le ganó. Según él le ganó, pero que hay un dato interesante ahí. Al cruzar el puente, ya no le siguió. Por eso es que supuestamente ganó la carrera. Sí. Al cruzar el puente. Y es un dato que va a ser muy necesario para la siguiente parte. Bueno, continuamos porque ya no hay ningún dato más que podemos añadir. No, esos serían de los fantasmas y lo que rodea todo territorio. Bueno, continuamos. Bueno, todos estos relatos realizados con ese tono de voz con el que se suele contar en la oscuridad de historias de terror, porque todo en esta fiesta, lo que se contó, a partir desde lo que se mencionó a este guerrero, empezó a ser de terror. Ya mencionaron a los fantasmas y todo esto. A la Banshee. Y así. Bueno, después de todas aquellas historias de terror, las personas estaban con sus pipas relucientes en sus caras, los iluminaban, hablaban entre ellos, se reunían, volvían a tener charlas y ahí es donde Ichabod aprovechó a contar sobre su maravilloso Cotton Mather. ¡Ay, no! Ya, paren a ese hombre con su superstición de Cotton Mather. Él empezó a contar acerca de él, de las historias que tenía, para amenizar charlas, para ser un poco más visto después de todo aquello que había contado Brown el Huesos. Y también contaba acerca de su estado natal, Connecticut, e incluso allí mismo en Sleepy Hollow durante sus paseos nocturnos. Tal vez por ahí está este pueblito de la serie que veo. Puede que sí. De las Gilmore. Puede que sí. Star Hollow. Están todos conectados. Ya. Está todo conectado. Ya, continúa. Bueno, la fiesta estaba a punto de concluir. Ya habían pasado el baile, ya habían pasado las charlas, ya se había comido todo el festín y las familias ya se estaban reuniendo para subirse a sus carretas y marcharse. Pero cabe aclarar que se iban en grupo. Iban en grupo y no se iban solos, y aquellos que se quedaban pues pedían quedarse en la casa del viejo Van Tassel. Pero antes de irse, Ichabod aprovechó en tener una charla amena con Katrina. Ichabod Crane, sin embargo, seguía allí como habría hecho cualquier otro enamorado de la región, esperando poder conversar a solas con su amada, entre comillas, y en un adorado tete-a-tete. La declaración. Tete-a-tete significa una charla en privado, es una entrevista en privado, es de tú a tú. Okay. No involucra a nadie más, es a solas, completamente a solas. Ok. Tan solo unos minutos antes de marcharse, o sea, él dijo, ya me estoy yendo, tengo que hablar con Katrina. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Pierdo la oportunidad y ya valió, no tendré esos terrenos. Ya. Tan solo unos minutos antes de marchar tenía el rostro iluminado de felicidad, pues no albergaba más que convicción que la de encontrarse a las puertas del éxito. Él decía, no, ya la tengo ganada esta señorita. No soy partidario de contar lo que ocurrió en la entrevista que mantuvieron, pues debo indicar que en aras de la mayor sinceridad, que lo desconozco completamente, pero algo debió de ir mal, pues al cabo de unos escasos minutos de conversación, el pobre maestro enseñó un amargo y desolado gesto en su antes y feliz y satisfecho rostro. Oh, mujeres, ¿cómo son? ¿Sería posible que aquella chica no hubiese hecho más que coquetear con él para divertirse? ¿O tal vez para burlarse un rato? ¿Sería posible que hubiese alentado solapadamente las esperanzas del pobre maestro para poder darle celos a quien era el peor enemigo del buen Ichabod Crane y nada más? Pobrecillito. Yo en verdad ignoro que quizás el cielo limitándonos a contar que Ichabod salió de la granja Van Tassel más que como un digno invitado, como un delincuente que había acudido a robar un par de gallinas y no para conseguir los favores del corazón de una dama. Y entonces, sin reparar en toda la bondad y riqueza de cuanto allí había,
se dirigió a los establos a toda prisa y le pegó una patada al penco. Penco significa caballo viejo, flacucho. ¡Ay, qué malo! Sí, significa caballo descuidado, que está flaco, que está, o sea... Acepta el rechazo, le dijo, rechazo. Sufriste un gran rechazo. Ese es un gran rechazo. Pero no lo acepta y se hace de pagar todo con el viejo Pólvora. O sea, le dijo penco, y penco es un despectivo muy feo, los caballitos. ¿De dónde era eso de rechazo? De Soy 101. Ah, es cierto. Okay. Ay, ya bueno. Le pegó una patada al penco que había de llevarlo para que se levantase del suelo. Pobrecito, Pólvora aquí estaba recostado, soñando tranquilamente en el establo en donde lo habían dejado. Pero bueno, al pobre se le esfumaron sus sueños con la alfalfa y el forraje porque fue levantado de golpe por el maestro Ichabod Crane. Ichabod partió a la hora de las brujas. En lo más negro de la noche fue cuando Ichabod, con su orgullosa cresta de gallo ahora caída, meditabundo y con un enorme dolor en su amargo corazón, tomó el camino de regreso por las laderas de los ceros que dominaban Territam, aquellos parajes que habían contemplado de una manera tan distinta y con unos menos distintivos de ánimos a pocas horas antes. O sea, antes estaba bien alegre caminando, imaginándose voy a tener estos terrenos, y ahora está desolado diciendo... Trágame tierra. Trágame tierra. Tranquilo, se te cumplirán los deseos. Se te cumplirán los deseos. No hay que pedir por pedir al universo. No pidas, porque te llega. Te llega. Abandonado al pobre Ichabod, ya no había nada más. Y caminaba. Todas esas historias de desaparecidos y muertos y fantasmas que se habían escuchado en el banquete ya lo tenían aterrado al caminar cerca, por esos lugares, al ir solo, porque como dije antes, las familias se fueron en grupo, pero Ichabod, al tener el corazón roto, dijo, yo me voy solo ya. Me voy a las 12, claro, se va a las 12 de la noche. Me voy a las 12, a la hora de las brujas. Jamás el bueno de Ichabod se había sentido tan solo ni tan desagradecido como aquella noche. Ya llegaba a uno de esos extremos, teniendo por malditos en las leyendas. O sea, ya dijo, ya este es el lugar de las leyendas. Como un gigantesco poste animado por la savia, un poste tan poderoso de ramas como lo son los troncos de los otros árboles, estaba pasando por los árboles de esta región, por todos los olmos, los algarrobos y demás. Era el árbol en el que cayó cautivos los espíritus de la noche, según las leyendas. O sea, justo se topó con ese árbol. Justo se topó donde enterraron al mayor André y lo fusilaron. Ok. En la región se referían a él como el árbol del mayor André. Las gentes del lugar, o sea, lo aterraron bastante con todas las historias que contaron esa noche, el pobre Ichabod. Cuando Ichabod se aproximaba al terrorífico árbol, comenzó a silbar repentinamente para poder sacudirse el miedo de encima. O sea, él ese mismo instante tuvo tanto miedo de todas las historias que habían contado, que empezó a silbar, pero que sus mismos silbidos le causaban miedo y que no apaciguaban, todas las leyendas que rodaban en su mente. O sea, seguía en pie, comenzó a contar salmos y demás cosas. Salía Ichabod de los dominios de aquel lado. Para cruzarlo, o sea, pobre Ichabod, tuvo que cruzar todo lo que era bonito, ahora aterrador. Lugar, árboles, grillos, pájaros, o sea, no había nada cerca vivo por donde él estaba caminando. Pero ese era siempre su... Era el lugar. No, o sea, era su camino para ir a su casa. Era el camino para ir a su casa, pero también el camino que había recorrido de vuelta. Lo mismo que dijeron los niños, ¿no? Cuando decían que se tenían que ir de la escuela. Sí, o sea, los niños le decían, pero profe, no nos haga quedar, porque me da miedo ir a mi casita. Y le decían, no, ¿cómo pues te vas a dar miedo cruzar ese bosque? No, mentiras, no existe nada de eso. Ok, atravesar todo aquello le supondría la prueba más difícil de superar. Pobres de sus niños, lo hacían cada día. Cuanto más se acercaba su montura al riachuelo, más fuerte le latía el corazón a Ichabod en el pecho, como si le fuesen a explotar las costillas. Estaba tan aterrado, bastante, y volvía a insultar a Pólvora. Lo trataba de penco, y como dije, penco significa caballo flaco y delgado. Pero justo cuando llegaba a la embocadura del puente, se paró en seco como una mula. O sea, Pólvora, de tanto que le estaban golpeando, se quedó quieto, que estuvo a punto de tirar al maestro, pero él se sostuvo con todas las fuerzas que tenía y se quedó ahí. ¿Qué podría decir o hacer en ese estado? O sea, estaba
paralizado completamente, al igual que Pólvora. Pólvora no se quería mover. Y era muy tarde para volver la grupa de su montura y escapar por donde había venido, porque Pólvora tampoco quería moverse de ahí. Él trató de modular algo de su boca, que se le dice algo, pero no solía... A esa sombra que estaba oyendo. Ajá. Okay. No le podía hablar, o sea, estaba tan paniqueado que no salió nada, hasta que dijo, ¿quién eres tú? Con la voz más miedosa que podía existir. Como la sombra no respondía, procedió a repetir la pregunta y tampoco esta vez obtuvo respuesta. Así que no le quedó otra que golpear con su fusta otra vez al maldito Pólvora, desgraciado, clavándole con saña una vez más sus tacones. O sea, aquí ya no le importaba lo que le hiciera a Pólvora. Solo quería que se mueva. Solo quería que se mueva, aparte que no le pertenecía, rentó al caballito, al hermoso de Pólvora, y todavía lo trata mal. Pero entonces la sombra se interpuso en su camino, abandonando su anterior escondite para impedirle el paso. Ahora, más de cerca, podía distinguir mejor la sombra que iba adquiriendo forma. Pese a la oscuridad de la noche, pudo ver a un corpulento jinete que montaba un atletísimo y fortísimo caballo negro. ¡Ya fuiste, amigo! ¡Ya fuiste! ¡Ya valió! ¿Querías que la tierra te trague? Pues mira cómo te traga. Mira cómo te traga. Y no parecía molesto ni amigable. El jinete iba avanzando de poco a poco, hasta llegar a donde estaba Ichabod. Ichabod empezó a rezar salmos, a decir todos los salmos de la Biblia que se le ocurrían, todos los cánticos que practicaba en el coro. Entonces tomó la decisión de mirar a su nocturno compañero, a Pólvora, a pesar del miedo que sentía, recordando de repente aquella aventura de la apuesta de ¿quién? De Hebrón, que según él, como dijimos, le ganó al jinete, pero cruzando el puente. Así que él se dijo a sí mismo, si llego al puente no me hará nada. Así que empezó a jalonear, a pisar, a hacerle de todo a Pólvora para que avanzara, pero él no quería avanzar. Tenía la boca seca de pánico, estaba muy aterrado y no podía hacer nada más, y seguía insultando a Pólvora. Un millar de escalofríos cual latigazos sacudieron el cuerpo de un empavorecido Ichabod. De arriba abajo no fue capaz de pensar en nada ni considerar su situación durante más tiempo. Comenzó a galopar su montura con manos y pies. Pólvora esta vez al menos obedeció y se lanzó a galope tendido, pero no sirvió para nada porque de inmediato volvió a tener a su altura al jinete descabezado. Galopaban en una carrera de locos, sacando los cascos de sus caballos sacaban chispas de las piedras de tanto correr, inclinados sobre el cuello de su jamelango. Jamelango igual es un insulto que le decía a Pólvora, que también significa caballo flaco, viejo, tonto, todo eso. Okay. Ichabod sentía como su traje flotaba en el aire, lo que le complacía al proporcionar la sensación de que podía dejar atrás al fantasma. Pero al llegar a la par del cruce del camino en el que se cogía, al que llevaba Sleepy Hollow, entonces Pólvora, que parecía poseído por el demonio, cambió repentinamente de rumbo. Ay, no. Y en vez de dirigir a su derecha, como debía, se tiró en una alocada carrera por la cuesta de un camino arenoso que conducía desde los árboles al puente, ese otro famoso puente de la historia de apariciones, esa grande que llevaba a la frondosa colina en la que se alzaba la iglesia encalada que tenía al lado del Campo Santo, por donde solía caminar el jinete. Te cuenta cómo todo este lugar trató de llegar. Pólvora trataron de hacer todo, pero incluso la montura de Pólvora se rompió y Ichabod decía, no me importa, yo se lo pago al que me dio el caballo, yo le pago, no me importa, pero Pólvora, tienes que sacarme de aquí, hazme caso. Casi a continuación pudo ver el encalado de la iglesia, pudo ya relucir la iglesia por donde le estaba llevando Pólvora, que relucía en la oscuridad a través de la arboleda. Recordar allí en el puente el fantasma que había esfumado cuando pugnó con Brondehuesos le hizo sentir un profundo alivio, pensando, si alcanzo el puente en cabeza me encontraré a salvo. Él dijo, como Bron le ganó cruzando el puente, yo también. Y justo en aquel momento oyó el resoplido del caballo del fantasma a sus espaldas. Un caballo también fantasmagórico que casi le quemaba, volvió a fustigar al viejo Pólvora y cruzó el puente en cabeza, levantando un estrépito de tablas bajo su galope.
y en el otro lado no pudo evitar volverse con la esperanza de que, al igual que en el relato del fanfarrón, y según la norma que parecían seguir los fantasmas, su perseguidor se hubiera convertido en una especie de llamarada de fuego, esfumándose de inmediato. Pero lo que sin embargo vio fue mucho más aterrador. El jinete se irguió sobre su montura como los estribos, tomó su cabeza con una mano y la lanzó como si con fuerza hacia Ichabod, que no fue capaz de evitar tal espantoso proyectil. La cabeza del fantasma se estrelló contra la suya. Con un sonido de piedras entrechocándose, cayó a tierra. Pólvora, el jinete decapitado y su negro caballo pasaron por encima de aquel cuerpo yaciente como si fuese una mera brisa. O sea, tanto Pólvora como el caballo del jinete pasaron como si nada sobre el cuerpo ya inconsciente de Ichabod, que estaba en el puente. A la mañana siguiente, el mal encarado Van Ripper, quien era el dueño de Pólvora, que le había rentado el caballo a Ichabod, encontró su viejo caballo en las puertas de su casa, sin montura alguna, porque la rompió, y arrastrando la brida. El pobre jamelango lo trataba muy mal a Pólvora. Lo vio pastando en su casa, pero ya sin Ichabod Crane ahí. Estaba solo, que trataba de apaciguar todo lo que había pasado la noche anterior. Comía pasto, arrancaba pasto de ahí diciendo esto. El pobre caballito estaba totalmente asustado. Algunas averiguaciones pronto dieron fruto porque esperaron al maestro el día. Dijeron, ya, tiene que llegar a almorzar. No llegó a almorzar. Los estudiantes dijeron, tiene que venir a enseñarnos. No llegó y pues aprovecharon a hacer a jugar, a hacer todas sus cosas. Pasó una semana y no se supo de Ichabod Crane. Algunas averiguaciones pronto dieron fruto. Se encontraron sus huellas en uno de los lados del camino, aunque enterradas en el suelo arenoso casi en su totalidad. Algo destrozadas, encontraron también la silla de montar del viejo holandés. Las huellas los llevaron hasta el puente. Desde allí pudieron ver flotar el sombrero del infortunado Ichabod, en la parte donde era más negra y profundas las aguas. No muy lejos, cerca de la orilla, también vieron una calabaza partida. Desde acá voy a explicarlo directamente porque ya la última parte del cuento se te dice, ¿no? Que trataron de buscar a Ichabod, que las personas ya estaban paniqueadas, pero ¿cómo pudo desaparecer de la nada el profesor? ¿Por qué desapareció de la nada? Trataron de decir, no, de verdad el profesor está vivo, quizás se fue para otros lares, o sea, no sabemos, o sea, no se alarme gente, ¿no? Ya. También mencionan esto de la historia de la brujería de Cotton Mather y un almanaque de Nueva Inglaterra. O sea, Cotton Mather va muy del lado de Ichabod Crane, porque él es alguien que lo menciona bastante. Y bueno, también te dicen que trataron de, en serio, averiguar qué pasó con él, qué le pasó, por qué esa extraña desaparición de la nada. Algunos asocian esto al rechazo de Katrina. Al no haber aceptado de buena manera que lo rechazaron, decidió largarse del lugar para no ser humillado e irse a voluntad y dejarle el camino a Brom el Huesos, y que pueda vivir una vida feliz al lado de su amada, según él, que lo quería. Algunos dicen eso. Algunos dicen eso. Otros dicen que no, se fue a Nueva York, que lo vieron en Nueva York, que se casó y que es un maestro allá, o sea, que consiguió a alguien que lo mantenga y cumpla sus sueños de ser mantenido, voy a decir, que tenga todo en bandeja de plata. Pero hay bastantes cosas a lo largo de eso. También se dice que las historias de Brom, de Brouwer y otras muchas más dieron bastante de qué pensar a todo el mundo. O sea, todo esto diciendo, pero ¿por qué? Les pasó esto, pero también le pasó esto. Y luego que fue una broma de Brom. Luego que fue una broma de Brom, que lo espantó para tener la mano de Katrina en paz y no tener otros pretendientes con los que lidiar, ¿no? También está, como te digo, está la de que se fue a vivir tranquilamente, y es la que se cuenta en el corto de Disney, con lo que termina, que vivió tranquilamente, nunca hubo fantasma,
Él llegó tranquilo a su casa. Solo se fue por el rechazo. Solo se fue por el rechazo. Y bueno, así concluye esta parte, porque hay una parte más que es el proscriptum, pero aquí termina el cuento de la leyenda El jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Vaya, pobre Miley, ha leído mucho. Leí mucho, me he debido trabar en algunas partes, lo siento bastante, tengo la garganta seca. Voy a tomar juguito de sandía. Que estaba emocionante. Wow. Bueno, pausa acá y porque hay muchas cosas que decir. Después vamos a seguir con el postscriptum. Hay bastantes cosas. Bueno, acá te dice que Ícaro se fue a la hora de las brujas. Exacto. Bueno, la hora de las brujas. Se conoce a la hora de las brujas como que es las 12 de la noche. Okay. Las 000. Una hora espejo. Una hora espejo, una hora portal, una hora dimensional. Se dice que es una hora entre el día y la noche, ¿no? Entonces, como no trata más del amanecer o de esto, sino que es un pasaje a la noche más oscura, es una hora donde pueden hacerse muchos, no sé, toda clase de cosas o supersticiones que tenían las personas, ¿no? Porque solían pasar muchas cosas malas a esa hora. Sí, porque también que te mencione la hora de las brujas después de haber mencionado a Cotton Mather. Sí. Porque Cotton Mather estuvo en los juicios de Salem. Exacto. Por la brujería y todo eso. Y Cabot era alguien que le encantaba decir que sí existen las brujas, hay que matarlas. Bruja. Quémalo. En muchas culturas, como se dice, se creía que era la hora de los espíritus, ¿no? Okay. Sobrenaturales. Y que era más accesible que puedan contactar con ellos. Y también que muchas personas en esa época recurrían a estas prácticas druidas, a estas prácticas de adivinación o de comunicarse. Por eso le decían que era la hora de las brujas. Ahora, referente a esto en la literatura, hay un libro que es de Anne Rice, que se llama La Hora de las Brujas. Ok. Que, bueno, es toda una saga de brujas, en realidad, ¿no? Pero te dice que todo lo que les pasa en realidad a estas brujas o en el momento que tienen más poderes es esta hora. ¡Guau! Y que claro, que según su relato tienen un trato con un demonio, por eso tienen poderes y cosas así, ¿no? Wow. Pero más que todo es una superstición cultural. Bueno, pero igual es muy imprudente de parte de Cabot ir en su desolación porque esto fue después es que estaba triste, pobre hombre. Lo rechazó. Es que él tenía, perdón, él tenía en su imaginación que Catrina que su vida iba a cambiar. Él dijo, no, Catrina me ama. Y también, o sea, tal vez la chica, Catrina, es que te lo jugó. Sí, porque según... porque quería, no sé, tal vez ponerlo celoso a Huesos. A Huesos, ¿no? Quería ponerlo celoso. Y lo consiguió, sí, lo consiguió. Se casaron. Se casaron. Pero eso te puedo decir de la hora de las brujas. Guau, sí, porque por el sendero en el que va él mismo dice, se sentía tan desgraciado caminar en esos entornos que antes eran lindos. Sí. Por todo ese lugar era lindo. Pero este pantano de Whaley, en realidad, dice que pasaban muchas cosas extrañas en este pantano. En el pantano de Whaley. Porque justo en esta guerra de White Plains murieron muchos soldados. Y dice que a veces cuando pasaban el pantano sentían las manos de los soldados que los arrastraban. Sí, y por eso el puente lo quitaron del pantano. Ah, porque dijeron, no, hay muchas supersticiones acerca de esto. Mejor y han sido 3 puentes construidos en Tarrytown. Sí, porque dijeron había más puentes y otros puentes. Exacto. Sí, justo eso te iba a decir. Y eso no especifica. No te dice que había puentes ya antiguos, que lo destruyeron y demás. Y me parece interesante porque este pantano ya no existe actualmente. Sí. Ya no existe actualmente, ya no hay más y pues ya. Y otra pregunta. Ajá. Más que, ¿qué era en sí el jinete? O sea, porque apareció de la nada en las alturas del bosque y lo vio de la nada acercarse. O sea, que se quedó parado el jinete viendo a Ichabod. O sea, ¿qué era? En realidad, a Ichabod le
comienza a aparecerle este fantasma justo cuando se topa con el árbol. Sí, después de salir del territorio. Y va caminando y siente como en el corto. Como en el corto. Siente sus pasos atrás de él y dice, ¡te ayuda! ayuda, no, es mi mente. Pero no, tal vez no era su mente. Es que con tanta imaginación que le metieron a esa noche, ¿no? Exacto. De tanta leyenda que le metieron, pero ¿qué era en sí el jinete? O sea, ¿de verdad era algo fantasmagórico? ¿Era como ya te lo plantearon en algunas películas, una broma? Bueno, yo lo conecto primero con lo que es la superstición de que era un dragón hessiano, ¿no? Era un cazador, un explorador. Sí, eso, justo eso. Ese era su talento, eso era lo que... Claro, la desgracia fue cuando la bala le quitó la cabeza, ¿no? Le arrancó la cabeza del tajo. Esa fue la desgracia. Ahora, este jinete podría ser un fantasma, sencillamente, solo que vaga ahí y que atormenta a cualquiera que pasa por ahí. O hay la creencia, yo tengo una creencia y tú tienes una, ¿verdad? Yo tengo una conexión que les dije hace unos momentos. ¿Qué le íbamos a conectar? Que le iba a conectar con la Banshee. Primero en la serie de Teen Wolf. Primero. Hay un personaje que es una Banshee que predice que va a pasar un suceso que no pueden evitar. Y este suceso se llama la cacería salvaje. Y ahí ya tienes la cacería. Exacto, Cazador. ahí tienes la cacería. La cacería salvaje es un antiguo mito europeo, en realidad. Europeo, no se dice exactamente de dónde viene el mito, pero que dice que es una caballería completa de fantasmas que arrasan un lugar. O sea, es como una desgracia que llega a un lugar de fantasmas y que arrasa con él hasta convertirlo en un pueblo fantasma, hasta convertirlo en nada. En nada, que nadie lo recuerde. Que nadie recuerde a nadie de ahí, ni al pueblo, ni nada. Nada. Ese es el propósito de la cacería. Y muchos lo relacionaban con la visión que ellos tenían después de la guerra, ¿no? Porque la guerra causaba eso, que ellos, muchos pueblos desaparecieron, muchas ciudades, entonces sentían como si esa cacería salvaje viniera y destruyera todo. Y hay la superstición de que en esta cacería salvaje recluta a sus cazadores. Él recluta a sus cazadores, o sea, este mismo grupo los recluta y yo pienso que puede que el jinete sea un reclutado para esta cacería salvaje. Y él es parte de ahí, porque te dice, uno, es fantasmagórico, nada lo puede matar, lleva su cabeza y va a galope, o sea, a velocidad. Nadie lo puede detener. No. Y si él quiere, se lleva a quien él quiera. Exacto. ¿Y cómo desapareció así el maestro? O sea, y eso es lo que pasa en esta serie que te digo, de Teen Wolf. La chica grita y presagia que va a venir esta cacería salvaje. Y lo que pasa es que llega un solo jinete, digamos, al pueblo y empieza así a raptar personas al azar. Empieza a raptar así personas al azar y justo raptan a un amigo de ellos y lo olvidan al siguiente día. Sí, eso sí lo vi por clips. Por clips. Lo olvidan por completo. No saben de él, no saben que existe nada. Porque ahora está dentro de la cacería salvaje. ¿Como cazador o...? Solo como... Víctima. Víctima, exacto. Como parte del olvido. De todo lo que han arrasado. Styles. No, Styles. Pobre Styles. Bueno, spoiler para los que no han visto Teen Wolf. o están viendo Teen Wolf. Sí, perdón. Sí. Pero, o sea, tiene esa conexión. Y cuando tú lees el cuento, dices, espera. Es que habla mucho de cazadores, pones puntos y aparte la Banshee. Exacto. Entonces tiene como que esta conexión y puede que pase. Es que aparte con lo que me dices de que... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijiste de esto? Que buscan a los cazadores de la cacería salvaje. Exacto. Me recuerda bastante a la mención que hiciste de los psicopompos. Los psicopompos, como te dije, están ligados a Hermes.
Y se decía que Hermes recolecta las almas y las lleva a su inframundo, pero también sabe aquellos guerreros, los mejores guerreros que murieron para llevarlos a los campos elíseos. O hay veces para convertirlos en algo más, para ayudar en las batallas con los dioses y cosas así. Y también está otra, que es del Dullahan, que es un mito alemán, que también habla de esto, que recolecta, porque es un mito de un caballo. Y los olvidan. ¿Verdad? Y me dijiste también sobre el apocalipsis. Exacto, que ahí va mi punto, que en mi teoría, y por parte de una amiga, que si estás escuchando esto, hola, que ella se vio la serie. Se vio la serie de 2013 hasta el 2017, se la vio, y me dijo que es de los jinetes del apocalipsis, los 4 jinetes del apocalipsis. Y yo dije en ese punto... ¿Y el jinete es uno de ellos? El jinete es uno de ellos. Es uno de ellos, y yo conecté puntos y dije, es uno de los jinetes del apocalipsis. Puede que sea uno de los jinetes del apocalipsis, o puede que sea solo una de las plagas que presagian la del apocalipsis, la muerte, la desolación, todo eso. Puede. Claro. Y otra teoría que tenía era que en parte puede ser una broma de Bron, o puede ser el mismo Bron, que mi teoría muy alocada, que no puede ser verídica, nada de esto, es que Bron está bajo una maldición. De convertirse en el jinete. Porque igual, como dices, o sea, presagia, porque podría presagiar la guerra que va a venir, que es la guerra civil. Podría ser. Es que da muchos puntos, pero mi teoría lo que es que Bron estaba maldito. ¿En cuál creemos más? En la cacería salvaje, sí. El apocalipsis. ¿Cuál? Bueno, mi teoría descártala, esa ya es parte de mi imaginación. Yo creo que es la cacería salvaje, por la Banshee. Sí. Pero no sé, o sea, igual me gustó, porque me gustó conectar esos puntos, ¿no? Porque es que olvidan al maestro. O sea, se dice que está en Nueva York, se dice que está haciendo esto, pero ya nadie más cuenta su historia hasta que el que está relatando esto te hace mención de esto, pasado quién sabe cuánto tiempo, el mismo Knickerbocker te hace mención de esto. Y no, pues, yo igual creo que tú, que es la cacería salvaje. Pero no sé, es algo muy interesante que pudimos sacar, ¿no? Sí. De todos los datos que encontramos, lo unimos y así. Bueno, después de toda la descripción, porque el cuento ha sido muy descriptivo. Bastante, pero conecta bastantes cosas. Pero como que se pone bueno al final. Sí, porque le lanza la cabeza y que le lleva a su cabeza. Eso siempre. También, eso te iba a decir. Por ejemplo, nunca menciona al principio que tiene su cabeza. No, aquí se desprende de su cabeza y la lanza cual proyectil a la cabeza del mismo Ikado Crane que le llega. Y entonces todo el tiempo le ha perseguido con la cabeza puesta. Con la cabeza puesta, Recién cuando están aproximándose al puente, se la quita y la lanza cual proyectil de cañón. Y se vuelve una calabaza. Y que le llega directo en la cabeza y hace caer, y tanto pólvora como el otro pasan por encima de él, pisándolo. Y desaparece. Porque no encuentran siquiera el cuerpo, solo el sombrerito flotando en el río. Nada más. ¿Te imaginas desaparecer así? Que nadie te recuerde. Nadie, ni tus padres, nada. Vean Teamwork. Promocionando. Bueno, finalizando, vamos a hablar del postscriptum, que está escrito por el señor Knickerbocker, de su puño y letra. Lo que precede es que este hombre nos cuenta que está en el ayuntamiento de la ciudad de Manhattan, que es una isla en Nueva York. No estoy diciendo Manhattan, no es Manhattan. No es Manhattan. Es Manhattan o algo así. Que lo instalaron en la gran ciudad de los colonos holandeses. Entonces el narrador se pone en esta taberna, entra y empieza a contar esta historia, ¿no?, terrorífica, donde le llama mucho a todos los que están a su alrededor con este aire, ¿no?, de superstición, y así capta la atención de todos, en especial de un hombre que es escéptico totalmente, que es escéptico y le dice que no cree en su historia, que cree que es un fanfarrón y nada más. Que se inventó todo. Que se inventó todo lo que hizo, ¿no? Toma. Ahora el narrador le dice que puede que sí, puede que no. Él solo es un narrador. Él solo es un narrador. Exacto. Sí.
pero que él mismo asegura que ni siquiera cree la mitad de las historias que hay en toda esa región. Ajá. Pero como se dice, él no lo sabe. Y ahí es donde entra lo que dije anteriormente. Esto es la razón contra la superstición. Exacto. Y va a ser siempre, depende del lector o del oyente. Va a ser razón o superstición. Es que incluso el mismo libro te trata así, porque la primera parte que tú leíste te habla de un lugar apacible, tranquilo, hermoso, pero ya desde la parte en la que yo entramos al misticismo. Exacto. Ahora, analizando un poco en lo que me gustó a mí, terminando con lo que se pasaba en el postscriptum, al final del episodio vamos a leer un fragmento del postscriptum para que les deje como una reflexión. Me gustó al final la descripción de los personajes. Más que nada me gustaron los personajes. No he leído un cuento que describa tanto a los personajes y eso me gusta porque me hace tener como una empatía hacia ellos. Exacto, me hace tener una empatía hacia ellos, entonces siento como que, a este le pasa esto, así. Sí. Eso me gustó mucho. Después me gustó el final, me pareció ese suspenso, que al final me da el suspenso que quiero. Exacto. Me da el suspenso que quiero el cuento, el relato, y me hace sentir eso de, ¿qué está pasando? Ese sentimiento, ¿no? De duda. Eso me gustó mucho del cuento, y lo mismo del romance, no creo que sea un romance. Aunque sí hay un romance, ¿no? Pero la imaginación de no lo veo tan ese romance gótico. Es que todo está en la imaginación de Ichabod. Tal vez. ¿Y a ti, Miley, qué te gustó? Bueno, la verdad, como dijiste, un cuento muy largo, descriptivo, pero me gustó porque te hace imaginar todo el lugar, todo lo que está pasando, todos los detalles, incluso la propia vestimenta que están llevando en ese momento. Exacto. Y es algo que no hay muchas historias he leído, la verdad. Y tú sabes que los géneros que yo suelo leer son más de fantasía, romance y cosas así. Y si aquí no hay romance, suelo leer más de romance o novelas gráficas y así, donde recién puedo ver el vestuario con el que tienen, y me pareció muy interesante que Washington Irving metiera eso. Es algo que realmente me gustó, pero igual creo que es un punto donde una historia te va contando lo racional y luego vamos al misticismo. Desde que el destello verde se notó, todo cambió. Todo cambió. Ya mi analogía de Piratas del Caribe, que pasaron de un plano al otro. Fue algo muy interesante. Y mi personaje favorito, Pólvora, igualmente. Lo diste todo, Pólvora. Todo. Lo diste todo. Y lo que más me llama la atención es el jinete sin cabeza. Hay que recalcar que él es el protagonista de toda esa historia. Sí. Porque fue un soldado hessiano. Lo mataron. Lo reclutaron para esto de la cacería salvaje y sigue cumpliendo con lo que lo entrenaron, por así decirlo. Y los mitos que va metiendo como de la Banshee, los que sacamos y así, son muy interesantes, la verdad, me encantaron. Y no, es algo muy interesante. ¿Y eso? Sí, al final creo que sí logró el que olvidaran al pueblo. La verdad es que cambió de nombre. Porque ya no lo llaman Tarrita. No, es Sleepy Hollow. Ahora es Sleepy Hollow. Ajá. ¿Verdad? Ajá, o sea, ya. Bueno. Ahora, bueno, terminando, les agradecemos bastante. Sé que es un podcast extenso, que cometemos muchos errores, sí. La verdad. Lo siento mucho, vamos a ir mejorando. Yo sé que sí, que podemos con todo. Lo daremos todo. Gracias por escucharnos. ¿Y qué vamos a hacer el siguiente episodio, Miley? En la encuesta en Spotify, ¿qué ganó? La encuesta en Spotify y en YouTube. Voten para la siguiente encuesta. Vampiros. La temática de vampiros. La temática de vampiros. Ya está el tema, ya está el cuento que vamos a leer para la temática de vampiros. Exacto. Que es interesante. ¿Podemos decir el autor o no? ¿El autor? Sí, dilo. El autor, bueno, el autor del que vamos a hablar ahora, del cuento que se va a relatar, es Joseph Sheridan de Le Fanu. Joseph Sheridan Le Fanu, exacto. De él.
Ahora también vamos a mencionar algunas cositas que nos inspiramos. Hay un podcast que me gusta mucho que quiero recomendar que se llama El Octavo Historiador, que, ay no, es muy bueno, escúchenlo. Es de unas chicas también españolas, pero que relatan libros y series desde el punto histórico. Desde su punto histórico, de qué tiene que ver, qué no está bien, así, o sea, son muy buenos. Y este último hicieron de una serie que nos gusta mucho a Mari y a mí, que se llama Entrevista con el vampiro. Quiero verlo. O no lo vean, no lo sé. Quiero ver la tercera temporada. Si son mayores. Son mayores, véanlo. Lean el libro. No sé. Lean el libro. Sí. Lean el libro, pero la serie está en su segunda temporada, próximamente tercera temporada que ya va a salir. Y no, véanlo. Es una gran obra de arte. Y las chicas nos inspiraron en parte para crear esto. Exacto, para hacerlo en nuestra perspectiva multimedia. Multimedia, o sea, la manera en que ellas cuentan tienen su propio estilo, muy marcado, exacto, y nosotros quisimos hacer algo, pero con nuestro estilo de nosotros. Exacto. Al final, nos gustan todas las adaptaciones que han tenido, sí, un poco las del 22 no entiendo mucho porque es muda. Es muda, es muda. La de Tim Burton, icónica. Siempre. El corto, maravilloso. La música del corto. La serie confusa. Y a eso llegamos en sus adaptaciones. Hay un musical. ¿Y el musical? Hay un musical en Nueva York que se estrenó en septiembre de este año. Hay un musical, pero en Nueva York, en Broadway. Lastimosamente no podemos ir a ese. No sabemos cómo está, esperemos que esté bien. Esperemos que lo hayan hecho bien, que ya no puede estar músico negro. Exacto. Pero sí. Porque es una referencia. Pero bueno, ya. Es que lo vieron de todas las adaptaciones. Sí, lo vieron de todas. Por eso digo. Bueno. Muchas gracias y esto fue A la altura del farol. Nos despedimos con el fragmento del proscrito. Que en la vida no hay situación alguna de la que no se pueda extraer ventaja e incluso obtener placer, siempre y cuando seamos capaces de aprovecharnos de ella. Que en lógica, quien ose echar una carrera con un jinete muerto tendrá bastantes posibilidades de sufrir un accidente. Luego, si un maestro de escuela rural resulta rechazado con rotundidad por una joven y bella holandesa, a la que pretende, obtendrá de inmediato el citado maestro el beneficio de una buena carrera profesional en la abogacía y hasta en la política. El esquivo caballero, al final, tuvo que reconocer que todo aquello estaba muy bien, que el argumento había estado muy bien defendido, aunque mostraba una pequeña objeción. En todo caso, tal historia, para su gusto y su entendimiento, resultaba algo extravagante. Además, le habían quedado un par de puntos sin aclarar. Le puedo asegurar, caballero, que ni yo mismo llegó a creerme la mitad de estas historias, le respondió entonces el narrador, Knickerbocker de su puño y letra.